Muy buenas tardes, mis hermanos. El Señor les bendiga. Agradezco la invitación de nuestra hermana Marielis para compartir con ustedes este tema tan especial como es el plan de Dios en tiempo de crisis. Espero que mis palabras, o las palabras del Señor mejor dicho, puedan ser de edificación para sus vidas. A modo de continuación, quiero compartir con ustedes lo siguiente. En primer lugar, el plan de Dios es bendecirnos siempre, sea cual sea la circunstancia de nuestras vidas. Dios tiene para usted y para mí un solo plan, y es bendecirnos y usarnos para sus propósitos, para la honra y gloria de su santo nombre. En segundo lugar, nuestro comportamiento siempre va a depender de nuestras creencias. Las creencias son buenas o malas, pero debemos tener la disposición de cambiar aquellas creencias que no nos ayudan. Todo cambio comienza en la mente, y la palabra de Dios tiene como objeto enseñarnos, redarguirnos y corregirnos. El apóstol Pedro nos dice, cito: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fin de la cita. 1 Pedro 4, 12, 13. En tercer lugar, una situación que irrumpe en nuestras vidas, nosotros le llamamos crisis. Entonces, una crisis es una situación que irrumpe en nuestras vidas en el momento menos esperado. Y la mayoría de las veces no tenemos las herramientas ni los recursos para hacer frente a esa situación. Claro, cuando hablamos desde el punto de vista humano. Ahora, ¿qué hacer cuando estamos pasando por crisis? Yo creo que lo primero que debemos hacer es recordar las palabras de Jesús. Hay un versículo muy emblemático que la mayoría de los cristianos lo pueden recitar de memoria. Y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El Señor nos dice: todas estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que tengamos paz. La paz es producto de nuestra confianza en Dios. La paz es producto de mi convicción del amor de Dios. Estoy convencido que Dios me ama y soy objeto de su gran amor. Usted debe estar convencido que Dios le ama y que usted es objeto del amor de Dios. ¿Y cómo sabe usted que Dios le ama? Bueno, dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese versículo de Juan 3:16, dice que Dios le ama a usted. Usted forma parte del mundo y por lo tanto usted es el objeto del amor de Dios. Cuando nos decidimos creer en Jesús, nuestro corazón difícilmente se turbe, se angustie o se desespere. La fe es una cuestión de decisión.
usted decide creer en Dios o no creer. Usted decide creer en Dios o creer en otras cosas. Si usted decide creer en Dios, usted será una persona feliz a pesar de las circunstancias adversas en que usted pudiera encontrarse. El Señor nos dice en su palabra, y sobre todo en este versículo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. El apóstol Pedro, escribió: amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fin de la cita. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. El apóstol Pablo también escribió: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Tentación y prueba son diferentes, pero en el griego se utiliza la misma palabra para hablar tanto de tentación como de prueba. En el contexto nosotros podemos ver cuándo es una prueba y cuándo es una tentación. En este caso hablamos de las pruebas, de las crisis, de las vicisitudes de la vida. Hermano, cuando usted pasando por una crisis o por una prueba, diga: tengo la capacidad de aguante para resistir esta tribulación, porque Dios está conmigo. Aprópiese de lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Y si cuando usted enfrenta una situación, una crisis, usted va a decir: si estoy experimentando esta situación adversa, esta crisis, esta tentación, esta prueba, es porque puedo resistirla. Y la voy a resistir porque el Señor está conmigo. Dios está conmigo. Y la palabra del Señor dice que el Señor estará con nosotros hasta el último día, como dice en Mateo capítulo 28, en el pasaje de la Gran Comisión. En segundo lugar, tenga la convicción que Dios le dará la salida con sabiduría y con la prudencia que solo viene de Dios. Su mejor herramienta es la oración y, por supuesto, la palabra de Dios. A través de la oración podemos ser fortalecidos, pero a través de la palabra del Señor Dios va a hablar a nuestras vidas. ¿Verdad? Dios habla a nuestras vidas a través de su santa palabra, y por supuesto que Dios a través de su santa palabra va a darnos sabiduría. A través de la oración va a hacer de nosotros los hombres prudentes y las mujeres prudentes que necesitamos ser para enfrentar cualquier vicisitud en esta vida. Todos los habitantes de la tierra o de este mundo enfrentamos crisis. Los cristianos no estamos exentos de padecer y sufrir. Muchos recurren a la persona y a los recursos equivocados. Se afanan, se angustian, se desesperan y hasta se quitan la vida, ¿saben? Pero los cristianos tenemos a quien recurrir. Recurrimos a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es fiel. Su naturaleza le impide negarse a quien le busca con sinceridad y honestidad. Saben, querido hermano, una cosa es tener problema y no tener a quien recurrir. Una cosa es tener problema
y saber a quién recurrir y tener a quién recurrir. ¿De dónde viene mi socorro? Bueno, mi socorro viene de Jehová, del Señor. Mi fuerza, por supuesto que vendrá siempre del Señor. En cuarto lugar, dice la palabra del Señor, y específicamente en este versículo, confiad, yo he vencido. La fe y la confianza es la solución para las preocupaciones. Cuando hay fe, no hay espacio para el afán, no hay espacio para la ansiedad y no hay espacio para las preocupaciones. La fe y la confianza es el inicio de la victoria. Usted es victorioso simplemente porque usted tiene a Dios en su corazón. Usted decidió creer en Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Y el hecho de que Jesús sea su Señor y Salvador le convierte a usted en una persona victoriosa. Miren, lo más grande ya el Señor lo hizo por usted. Cualquier cosa que Dios haga por usted es pequeña, pero lo más grande ya el Señor lo hizo. Dios le rescató, le liberó de la condenación del mundo, le liberó del mundo, del pecado y de las garras de Satanás. Ahora, hermanos y amigos que me escuchan, no hay nada más importante que la fe y la convicción que el plan de Dios es bendecir mi vida, sea cual sea la circunstancia. Dios siempre va a bendecirme, Dios siempre va a ayudarme, sea cual sea la circunstancia, Dios siempre va a estar conmigo. Entonces, la fe es la condición necesaria para hacer frente a las vicisitudes de la vida, con la fortaleza, la fuerza y el ánimo y la sabiduría que viene de Dios. Dios les bendiga. Quiero orar antes de despedir. Señor del cielo y la tierra, ruego tu bendición y tu gracia para cada persona que me escucha en este preciso momento. Te ruego, mi Dios y mi Señor, que tú seas propicio a cada una de las necesidades de ellos. Y gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por la salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén. Les habló el pastor Jesús Pinto, pastor de la Iglesia Bautista Betel en Lomas del Club Hípico, Caracas, Venezuela.